Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la relación médico-paciente, un binomio clave para enfrentar los retos del sector salud. Acompáñenos. En el sector salud, la relación entre el médico y su paciente juega un papel muy importante y esencial para una asistencia médica de alta calidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Las escuelas de medicina enseñan a sus estudiantes desde un principio, aún antes de que comiencen a recibir instrucción práctica asistencial, a mantener una relación profesional con sus pacientes, observando su dignidad y respetando su privacidad. El proceso de acercamiento del médico durante la entrevista clínica debe ser de respeto y acercamiento para desde el primer momento ganarse la confianza del paciente y crear un vínculo, y así obtener la mayor información que será concentrada en un expediente conocido como el historial clínico. Sin embargo, todos estos principios y métodos no siempre se cumplen, por lo que el paciente debe estar consciente de su derecho a ser atendido con prontitud y a ser curado. ¿Usted ha recibido algún maltrato en el sector salud? Muy buenos días, sin duda a usted y a mí y a todos nosotros nos preocupa la salud y sin duda alguna también los cambios que no solamente está viviendo el país, sino el mundo. Y para abordar la relación que debe tener los médicos con los pacientes, las nuevas tecnologías, los cambios de enfermedades por el envejecimiento poblacional, nos acompaña hoy el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, Héctor Valle. Héctor, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo, Jimena, y con ustedes y con el auditorio. Y feliz de comentar contigo temas tan relevantes como la salud y la relación médico-paciente. Así es, sin duda alguna. Y también está con nosotros el doctor Ángel Quiroz Herbert, quien es médico cirujano especialista en diabetes, una enfermedad que sin duda está azotando a nuestro país, doctor. Así es, muchas gracias a Héctor y a ti, Jimena, por la invitación. Y pues evidentemente la relación médico-paciente hoy en la actualidad pues toma mayor relevancia en este mundo tan globalizado. Así es, sin duda alguna. Y para arrancar, yo creo que sería importante poner en panorama pues los cambios en la transición gubernamental, las declaraciones de que faltan médicos, que quizás ustedes podrían ayudarnos, ¿no?, para saber si es real o no. ¿Cuáles son las piezas que tenemos que poner especial atención para saber cómo abordar la problemática? ¿Quién quiere comenzar? Arranquemos. Mira, muchísimas gracias. Nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud venimos estudiando profundamente el fenómeno. Y primero queremos decir que cuando hablamos de médicos generales, no hacen falta médicos. Así es como nosotros lo entendemos. Si nosotros vemos incluso cuál ha sido el ingreso de los médicos en el periodo de tiempo de 2005 a la fecha, realmente han tenido casi un ingreso menor y no van compensando realmente los temas inflacionarios, lo que demuestra que realmente desde el mercado salarial no hay un requerimiento de médicos. Cuando analizamos el país, donde sí vemos que hay un problema es en la falta de especialidades. Y esta falta de especialidades la entendemos, ¿por qué? Porque vemos primero que hay especialistas hoy en temas que tienen que ver como por ejemplo con pediatría, con ginecología en exceso, pero nos faltan médicos de especialidades que cada vez vamos a requerir más. El mejor ejemplo, y qué bueno que está el doctor con nosotros, es los endocrinólogos, ¿no? Con la problemática que tenemos en diabetes en el país, hay números de que tendremos 410 a 450 endocrinólogos en el país. ¿Qué pasa con esa problemática? Pues que hay muchas ciudades, muchas poblaciones donde no hay endocrinólogos. Y entonces tenemos que entender cómo vamos a acercar al especialista o al médico o a la atención de esas poblaciones, los especialistas. El reto importante es que llevar especialistas ahí no es sencillo. Y no es sencillo por dos factores que hemos estudiado mucho en la Fundación Mexicana para la Salud. El primero es, hay hoy problemas de inseguridad en áreas de la población que ha hecho que los médicos se muden a otras ciudades y se concentren en las capitales de los estados y prioritariamente en México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y un par de ciudades más. El otro problema es el tema del ingreso. El ingreso de un médico y puntualmente de un especialista se compone de dos factores. El ingreso del médico en su práctica pública y en su práctica privada. Un médico especialista en la práctica pública gana alrededor de entre 30 y 36 mil pesos al mes. Y después complementa normalmente su ingreso a través de su práctica privada. Cuando al interior del país, en las diferentes poblaciones, no hay la suficiente población para requerir el servicio privado y además no hay el extracto socioeconómico medio, alto y alto,
pues no hay demanda de servicios privados para ese especialista. Entonces se queda solo con el ingreso público cuando si va a una de las capitales, como mencioné antes, de los estados más relevantes, como México, Guadalajara y Monterrey, ese ingreso puede llegar hasta 90,000 pesos. Entonces, al no hacerlo, pues el incentivo es complejo y no se resuelve con el concepto de solo vamos a generar más médicos. Hay que resolver inseguridad y hay que resolver ese balance de inequidad que hay en el país. Exactamente, esa inequidad que está presente a la hora de que vamos a un consultorio, a la hora de que estamos con un médico y que realmente pues nos quejamos muchas veces del trato, pero no vemos la cadena que hay atrás para que ese médico tenga que atender a más de 50 personas al día, por ejemplo, en el sector público, doctor. Es correcto, de hecho, en buena medida a veces lo que tenemos que hacer es acercar a este médico especialista, como bien reforzando el comentario de Héctor, dentro de los diferentes estados de la República. Hoy vemos que no solamente hacen falta más especialistas, sino que realmente tenemos médicos que inclusive los de primer contacto se pueden formar dentro de estas nuevas patologías que aquejan a la población mexicana, ¿no? Como diabetes, hipertensión, entre otras más, que realmente es lo que hoy está afectando al sistema y poniendo en jaque al sector público. Es muy importante crear dentro de este ámbito políticas públicas que nos ayuden a que los médicos vean oportunidades fuera de las principales ciudades metropolitanas y que además se enfoquen en el paciente y evidentemente acercar los tratamientos para ellos de forma adecuada. Oportunidades reales, como bien mencionan, ¿no? La seguridad, un buen ingreso, porque realmente ¿se vale decir que se tiene que sacrificar como médico una oportunidad laboral solamente en aras de la profesión? ¿O hemos perdido de perspectiva que el médico es una persona, ¿no? Con familia, con gastos? Sí, yo creo que es una mezcla, ¿no? Justo cuando decimos brindar acceso a la salud, el acceso a la salud es la mezcla de la existencia primero del recurso humano, además del recurso humano la infraestructura y después los medicamentos y los dispositivos. Si no están esas tres cosas, realmente no hay acceso a la salud. Nos tenemos que preocupar del recurso humano para que para el recurso humano sea relevante. ¿Qué vemos nosotros en la Fundación? Pues tenemos que cambiar a la incorporación de nuevas tecnologías. Nos gusta mucho cuando vemos hoy el programa anunciado, por ejemplo, por el director del ISSSTE, diciendo vamos a reforzar el tema de telemedicina. Ese sí es un camino que nosotros vemos viable. Es decir, cuando decimos vamos a acercar y a conectar las poblaciones con las nuevas tecnologías, nos encanta. ¿Cómo lograr eso realmente en un país donde, por ejemplo, falta un registro electrónico, ¿no? De expedientes? Eso podría ayudar muchísimo en el caso de la diabetes, doctor. Claro, sin duda que se hablaba en un inicio, en el sexenio pasado, de la parte de la salud universal y poder trabajar dentro de las diferentes instituciones con algo en el cual el paciente se pueda atender en cualquiera de ellas y que hoy pues bueno toma una mayor relevancia dentro de todo esto, ¿no? El expediente clínico, el que el paciente se pueda atender en diferentes instituciones y lo más relevante pues evidentemente este enfoque de la relación médico-paciente, ¿no? Que siempre se ha pensado que es de médico a paciente, pero también es de paciente a médico, ¿no? ¿Cómo puede cambiar esta relación del paciente al médico? Porque nosotros siempre le dejamos toda la responsabilidad al doctor, ¿no? Realmente el trato, si falla o si acierta, de eso depende mucho, ¿no? Que sigamos en consulta en el caso particular. Existen diferentes modelos. Uno de ellos es el modelo que por muchos años así se pensó dentro de la medicina, que es el modelo paternalista, uno en el cual el paciente escucha al médico y le da ciertas indicaciones y recomendaciones sobre su salud. Hoy dentro de estas tecnologías lo que debemos de pensar es un modelo de asociación, en el cual el médico y el paciente coexisten, ninguno está por encima de otro y realmente el paciente puede tomar decisiones sobre qué es mejor para él y qué tratamiento puede él poder estar al alcance de su padecimiento. En este caso, hoy en diabetes, pues vemos que realmente más de 100,000 personas en México mueren al año por esta complicación, ¿no? tan importante, y pues toma mayor relevancia entender al paciente, comprenderlo y que se empodere al mismo y que pues las tecnologías pues pueden ayudarnos también, ¿no? Claro que sí, la mortalidad tan alta en diabetes, las campañas que se hicieron durante 2 años y realmente no han sido muy positivos los resultados. ¿Qué estará fallando entonces? ¿La relación del médico, la cercanía, la falta de conocimiento del médico de primer contacto? ¿Qué puede ser? Yo creo que hay que pensar en un modelo para reducir la demanda de servicios de salud hoy y mañana. Tenemos que pensar un modelo que se base en las 4 P's, que es hacer medicina predictiva, hacer medicina preventiva, que sea personalizada y que sea participativa. Esa última P tiene que ver con las 2 preguntas que hacías que son fundamentales, y es el paciente se tiene que hacer cargo de su salud. No es responsabilidad del médico, el médico le va a ayudar, pero no es su responsabilidad, pero no está bien el pensar que el médico lo va a hacer todo. Yo soy responsable de mi salud.
Y entonces en la medida que evolucionamos, que hacemos salud predictiva y que entonces el tema genético toma relevancia, en base a eso puedo saber qué tengo tendencias a desarrollar. Cuando sé, entonces me cuido y cada quien hará una salud personalizada. La dieta que tú tienes que tener no es la misma que yo, el ejercicio que tú tienes que hacer no es el mismo que yo. A lo mejor a mí me viene bien un tipo de metformina, a lo mejor a un paciente le viene otro tipo de medicamento. Y ese es un tema en donde la personalización de salud, de dieta, de alimentación, de dieta y de medicamento varía entre las personas. Tenemos que desarrollar un modelo de esas características. Y estamos trabajando. Creo que venimos bien y hay que seguir sumando. No nos ayuda mucho la cultura, ¿no? Realmente vamos al médico ya cuando estamos enfermos o ya tenemos los síntomas encima, doctor. Así es, estamos viviendo en un mundo acelerado, un mundo globalizado en el cual, pues bueno, realmente la medicina preventiva el paciente no lo ve como de forma inicial hasta que le da una sintomatología, y es donde es un enfoque en el cual se ha trabajado en sexenios pasados y que actualmente también sigue, y lo más relevante dentro de todo este marco del paciente, pues es hacer conciencia, generar conciencia en programas como el tuyo, Jimena, y en todos los foros donde estemos, porque lo más relevante es prevenir estas complicaciones que tiene un impacto económico, evidentemente, pero también un impacto dentro de la familia del propio paciente. Exacto. El entorno familiar y el involucramiento de la familia en cualquier padecimiento es relevante y lo va a tomar en estas nuevas tecnologías también. Ya lo escuchamos, la prevención realmente es facilísima, es gratis en muchos casos, ¿no? Realmente los que tienen sistemas públicos. No se vayan, tenemos que hacer un corte, pero regresamos rápidamente. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías van a ser grandes aliados para la cobertura nacional en salud. Y eso comentábamos en el corte realmente sobre la telemedicina, Héctor. Realmente tú lo expones muy bien. Hay médicos que realmente una decisión de irte a otro estado es complicada, tanto por factores personales como económicos. Y sería la mejor apuesta, ya que desde los hospitales se mandan los estudios realmente, y eso sería a través pues, de lo mismo, ¿no? La tecnología. Sí, nosotros somos convencidos de que la tecnología ayuda muchísimo a resolver los temas de salud, ¿no? Y desde la Fundación Mexicana para la Salud estamos dispuestos a apoyar esas iniciativas. Ya vimos iniciativas que están pasando en el ISSSTE que nos gustan, sabemos que el IMSS ha venido trabajando, sabemos que la subsecretaria Cristina Laurel, la doctora Laurel, ha estado trabajando eso y nos encanta. El CENETEC también está en esa ruta. Creo que debemos de dar todo el apoyo a esa iniciativa porque entonces vamos a lograr conectar a poblaciones donde no se van a ir médicos por temas de inseguridad, personales decías también, ¿no? Con toda razón, y además económicos. Entonces, para nosotros el apoyar esas tecnologías es crucial. Y sí, hoy puedes subir a través de la nube reportes, información, estudios de los pacientes y se pueden ayudar entre un médico general estando en las ciudades o en las poblaciones al interior con médicos que están en las grandes capitales de los estados y que son especialistas en los temas. Por ejemplo, el doctor como endocrinólogo podría estar apoyando poblaciones al interior donde hace falta ese tipo de soporte. Y resulta relevante esto porque los pacientes en zonas muy aledañas, pues bueno, la tecnología es un gran aliado, tanto para el médico, para el control, pero también para el paciente, ¿no? Hoy en Laboratorios Silanes está trabajando sobre una iniciativa digital en la cual, pues bueno, realmente está centrada en el paciente, en poder prevenir estas complicaciones, pero sobre todo en algo muy fundamental, que es la parte de cambiar los estilos de vida, de cambiar las conductas, porque el ser humano, pues bueno, realmente tiende a eso, ¿no? Entonces, trabajar sobre este esquema, aunado a una educación médica continua de valor y aunado en una educación, pues, global en el país, en la cual se puedan intercomunicar y generar comunidad de los médicos para resolver una afección en salud, es realmente primordial. Nosotros hicimos hace poco un estudio sobre salud móvil, específicamente concentrado en el tema, junto con el BID, la Fundación y la Secretaría de Salud, para entender cómo son. Las tecnologías están avanzando y son positivas. Todas esas herramientas que ayudan a monitorear a la gente, que se conectan, que la gente va llenando sus apps, ¿no? Y ahí podremos mencionar una cantidad de apps que hay ahí en el mercado que están funcionando, ¿no? Y oportunidades que hay para mejorar, ¿no? Vi recientemente una que se llama Social Diabetes, que está muy bueno. Y el paciente se va acompañando con esa herramienta. Tú decías ahorita, por ejemplo, el caso de esta iniciativa de Silanes, de otros laboratorios, está Victoria haciendo cosas. O sea, hay cosas ahí pasando que son muy positivas para que empujemos a la gente a que ayude a controlar su situación. Y caso de diabetes nos tenemos que meter, creo que se están haciendo esfuerzos, pero hay que ser mucho más agresivos. Si recordamos hace unos años, veíamos que diabetes, hablamos de que 10% de la población tenía diabetes. Muy pronto tuvimos que corregir y hablamos que entre 12 y 14. Si tú ves las cifras hoy, por ejemplo, de Pemex, están arriba del 17.
Tremendo. Entonces vamos a llegar al 20 si no tomamos medidas realmente drásticas. Y primera causa de amputaciones, ¿no? Tengo entendido, y de correcto. discapacidad. Es correcto. Sí, que esa es la más controversial, ¿no? La que más que realmente también tiene un impacto, pero también la disminución visual que evidentemente afecta al paciente. Y antes de todo esto, pues bueno, generar la conciencia, ¿no? Otra vez el paciente piensa que en este momento se le diagnosticó y es porque comió mal hace una semana o hace 2 semanas, pero realmente la historia natural de la enfermedad nos habla de 10 o hasta 20 años antes podríamos haber impactado y cambiando a ese paciente, esa vida de cada uno de ellos, ¿no? Ese comportamiento humano que mencionas, que yo creo que también tiene que ver con nuestra sociedad mexicana, que todo lo queremos resolver con comida, todo es fiesta, realmente poca actividad física, ¿no? Sí, y totalmente esto, además de estos cambios en el estilo de vida, resulta relevante también, pues, en este modelo de asociación, tanto el médico y el paciente, la tecnología juega un papel muy importante, ¿no? Que es otra de las iniciativas que nosotros estamos trabajando a través de Nunca Más Sin Ellos, Nunca Más Sin el Paciente, no solo verlo desde un ámbito científico y un ámbito clínico, sino que además este paciente a través de estos medios puede empoderarse, puede hacer partícipe de esas decisiones y que realmente de forma globalizada podamos tanto con los médicos trabajar en una educación médica continua a través de la telemedicina, pero también con el paciente para conectarlos. Claro. Entre mejor esté conectado ese paciente con su profesional de la salud, mejor control puede tener. Se ha visto que realmente esta empatía puede mejorar realmente en diversas publicaciones el control de cada uno de ellos. Así es, y lo personalizado que mencionas, que yo creo que es muy acertado, la equidad. Nos recetan comer una dieta que la verdad es impagable para muchos sectores, ¿no? Realmente los perfiles genéticos. Ahí sí tendría que haber una modificación del sector salud, ¿no? No generalizar. Sí, creo que tenemos que cuidar esa parte. Tiene que ver, como bien lo señalas, con temas de ingreso económico y también muchas veces otra vez de la complejidad del país y la logística, ¿no? Hacer llegar pescado al interior de algunas comunidades o de algunos lugares a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Y tendremos que encontrar cómo hacemos una mezcla correcta en lo alimenticio para que esa fórmula de cuál es lo correcto respecto a salud y respecto a alimentación y hábitos saludables sea la correcta y adaptada a nuestra realidad. Y no solo pensando que vivimos en la urbe, ¿no? Que eso es Ciudad de México donde puedes encontrar todo, Guadalajara o Monterrey o Tijuana, ¿no? Sino tenemos que entender esa diversidad en el país. ¿Podría mejorar el trato paciente-médico en instituciones sobresaturadas como, por ejemplo, el IMSS? Sin duda, a través de que no perdamos el médico nuevamente en diversas instituciones y el menor tiempo que se tiene para una consulta, mientras no se pierda este contacto y este humanismo propio de la medicina, podremos generar este vínculo con el paciente, ¿no? Y estos cambios en el estilo de vida que son primordiales, ¿no? Incluso, lo refería, no necesariamente tiene que ser una alimentación alta o costosa, sino que desde que vamos al súper, vamos al mercado, vamos al tianguis, dependiendo del sector, pues desde ahí se ve cómo los hábitos, pues compran diferentes alimentos pensando en que no va a haber o diferentes cosas que no son necesarias para una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, inclusive desde el Instituto Nacional de Salud Pública se está trabajando sobre políticas adecuadas en las cuales se pueda generar esta conciencia, pues de un consumo menor de azúcar, un consumo mejor de alimentación y sobre todo también cambiar el carrito, cambiar esta forma de consumir los alimentos, que ahí está grandes vertientes de que podemos cambiar dentro de esta situación, ¿no? Nosotros en la Fundación trabajamos con un modelo que acabamos de lanzar en conjunto con el Consejo Mexicano de Negocios, que se llama Compromiso por la Salud, y que es un cambio clave, que es que el médico al interior de las empresas, en el sector que es parte de los afiliados al IMSS, que era donde hacía la pregunta, realmente ese médico se convierta en alguien que esté de manera proactiva monitoreando la salud de sus compañeros en el ámbito laboral. Y en lugar de que esté esperando que alguien se cayó de un montacargas para atenderlo, realmente se haga cargo de la población que tiene, de estarla monitoreando, de estarla cuidando, tal, para mantener una población sana. Un segundo capítulo que habla sobre alimentación y hábitos saludables, y uno tercero que lanzamos junto con Quema, que es activación física. Entonces, esa fórmula de 3, donde hemos venido afiliando empresas al modelo, está comenzando a dar resultados. Y precisamente el cambio fundamental es mudar de hacer medicina reactiva a ser preventiva. Y es mucho más fácil hacerlo en el ámbito laboral, porque entonces tú te mantienes ahí trabajando y el médico que está a cargo de esa población puede tomar control de su población. Yo creo que ese es un cambio fundamental. En la medida que bajemos la demanda de los servicios de salud, cuando llegas al IMSS, los que llegan al IMSS van a estar mucho mejor atendidos. Claro. ¿No? Porque va a tener el médico mucho más tiempo y calidad para atenderlos. Sí, realmente en el trabajo es la comunidad donde más tiempo estás, ¿no? Realmente. Es correcto.
Es correcto. Así es. Y por ejemplo, Ángel, en la cuestión de la diabetes, ¿tú cómo ves realmente el panorama? Los médicos generales están identificando antes de tiempo esta enfermedad, o qué está fallando realmente para que ya lleguen en niveles tan altos? Bueno, hay dos vertientes. Una es la parte de una prevención tardía, en la cual, pues bueno, el paciente va en el momento que ya tiene una sintomatología. Y la otra es que el médico o el paciente se acerca por cualquier otra sintomatología, pero no lo explora de forma adecuada, no piensa en el paciente como un ser humano integral, ¿no? Que es por eso que nosotros en Silanes desarrollamos un estudio que se llama Fortaleciendo la relación médico-paciente en personas con diabetes, que fue realizado en más de 2.508 pacientes, y vemos que, pues bueno, realmente el 41% de esos pacientes deja el tratamiento por una mala relación con su médico tratante, ¿no? ¿Qué tal? Y que uno de los derechos de los pacientes es buscar una segunda opinión si esta relación, pues bueno, realmente no es la genuina, no es la adecuada. Es donde ahí toma muchísimo valor, ¿no? Nuevamente insisto, dos enfoques, uno en el médico y otro en el paciente, ¿no? Porque ya no es solo médico-paciente, sino también paciente-médico, ese paciente que se involucre, ese paciente que realmente sea tomador de decisiones, que ese paciente que realmente pueda ver las capacidades de su alimentación y poderlas orientar a un cambio significativo en su vida. Evidentemente vivimos en un mundo que la consulta, pues obviamente el tiempo en las instituciones públicas es menor, pero podemos generar esta conciencia y estos hábitos que realmente, como lo dijiste, Jimena, pues no tienen ningún costo, ¿no? Exactamente, Ángelo. La mitad de los pacientes se iban de plano, ¿no? El 41% de los pacientes se iban, casi. Y aquí tiene otra vertiente. Buscaban información no con un profesional de la salud, ¿no? Porque encontramos dentro de las tecnologías y el internet y el web, pues información que no es la real y adecuada para cada uno de ellos, ¿no? Claro, antes de consultar al médico ya estás buscando, ¿no?, en internet, y ya tienes 1000 enfermedades, hasta cáncer, ¿no?, antes de saber. Y entonces realmente lo que hay que acercar es, bueno, a lo mejor yo no soy el mejor y no generé esa empatía con el paciente, pero pues bueno, realmente buscar otro. Inclusive la semana pasada se publicaba en una revista científica que se hablaba que el 49% de los pacientes en un lapso de 10 años podrían mejorar los riesgos cardiovasculares de una diabetes no tratada adecuadamente si se mejoraba esa relación médico-paciente, ¿no? Porque puede parecer que no es, que solo es humanista, que solo es algo filosófico, pero realmente hay data que nos genera y que dices, se debe de trabajar en esos dos ámbitos, el paciente y el médico. Siempre un buen trato, ¿no? La verdad es que un dato muy importante. Híjoles, tenemos que ir a un corte, pero está muy bueno el tema. Yo les recomiendo que no se vayan. Es un trabajo en conjunto, mejorar la salud del país. Sin duda, el primer momento en el que estamos con un médico es con los médicos de primer contacto. Y ahí, la verdad, sí se ha asignado mucha responsabilidad de los males que ha habido en el país por esta falta de diagnóstico, a veces de empatía, de relación que hay entre el médico y el paciente. Yo creo que hay que comentar mucho este tema, de saber realmente, pues, muchas de las quejas son de vamos al consultorio, le digo que tengo mis síntomas, ni siquiera me toca ni me pesa y ya me está recetando, y no hay un análisis integral de la salud. Sí, bueno, creo que el punto, como lo mencionas, Jimena, pasa en algunos ámbitos, ¿no? Y no se circunscribe solo al ámbito privado, al ámbito público, a una institución o a la otra, sino en general el médico en el primer contacto debería de ver al paciente de manera mucho más integral. Y como tú bien lo citas, ¿no?, tenemos suficientes estudios donde lo que hablamos es, llega el paciente narrando que tiene gripa o que le duele la garganta, y el médico, en lugar de verlo de manera integral, se preocupa por la gripa, pero no se toma el tiempo de pesar al paciente, de tomarle la presión y entonces de hacer un cuadro generalizado. Creo que es una tarea importante de concientización médico y paciente. Creo que en la medida que también nosotros como pacientes le digamos al doctor, oye doctor, pues no me ha revisado, no sé qué, pues ayudamos también a que esa parte se vaya generando. Siempre generándolo de manera proactiva, positiva, buena onda, ¿no? Que sea realmente positivo, pues para que construyamos un México sano, que es lo que todos realmente aspiramos, tener un México donde haya acceso a la salud y que sea sano. Doctor Quiroz, muy importante en la diabetes este primer acercamiento. Claro, pensando en alguna premisa, el paciente aporta conocimiento sobre su padecimiento, de lo que le aqueja, de lo que le sufre, y eso nos habla de una experiencia que los médicos vamos a partir de eso diagnosticando y tomando decisiones. Y el médico aporta su conocimiento sobre las enfermedades. Entonces eso nos habla de una relación, pues un binomio, como fue la nota inicial, en la cual, pues bueno,
en esta relación se debe de buscar pues una empatía, que el paciente no salga con dudas. Claro. En muchas ocasiones a veces el paciente, solo porque se le aumenta el número de tabletas o se le disminuye, asocia que va mejor o está todavía más deteriorada su salud. Entonces realmente es donde ahí tanto el paciente podemos hacer proactivamente que pregunte sobre su padecimiento, que pregunte sobre no solamente una visión sobre una afección que busque solo a ese médico, sino además cómo está mi salud en general y que el médico intencionadamente la busque, ¿no? Que eso es lo más relevante para nosotros. Claro. Dentro de este estudio que te comentaba, pues bueno, vimos cosas que pues son relevantes mencionar, ¿no? Como el médico refería que no veía que diera resultado su tratamiento, que no recibía apoyo por parte de su médico para entender su padecimiento, no se pudo adaptar inclusive el paciente al tratamiento, y algo relevante, la falta de motivación de su médico tratante para lograr esto. Y si lo vemos, digamos, estos números los podemos trasladar a algo positivo, porque también hay médicos que les cambian la vida a los pacientes. Sin duda. ¿No? Sí. Y eso es a partir de esta sensibilidad y esta empatía, donde iniciativas como la que hoy tenemos de Nunca Más Sin Ellos y levantar la voz del paciente, pero no nada más la del paciente, sino en conjunto con la del médico, trabajar de forma integral para quejar a la diabetes, ¿no? Realmente la diabetes nos está ganando, y tanto instituciones públicas, privadas, empresas farmacéuticas, los médicos, en general todos, debemos estar trabajando por algo que realmente beneficie a todos y cada uno de ellos. ¿Y cómo ahorraría en tiempo y costos? Digo, el caso del cáncer, pasan hasta 3 diagnósticos para que una persona reciba la determinación del cáncer, ¿no? ¿Cuánto se ahorraría el sector público, el privado y los mismos pacientes la esperanza de vida, ¿no? Que no tiene ningún valor económico la vida, ¿no? Es impagable, ¿no? Realmente. Sí, déjame te cuento dos cosas. Estamos trabajando en la fundación justo para entender el tiempo que toma en el caso de cáncer que ahorita citabas, desde el primer momento que se detecta o se sospecha que un paciente o una paciente tiene cáncer hasta que realmente logra tratamiento. Y lo que estamos encontrando son 9 y 10 meses, ¿no? La evolución realmente de la enfermedad en ese periodo pues, se convierte en algo complejo. Entonces estamos intentando entender el flujo para impactar y que esa atención sea lo antes posible, ¿no? Tiene que ver con muchos factores. En cuanto estemos listos con eso, con mucho gusto lo compartimos contigo, con tu auditorio, porque vale la pena el ver cómo recortamos los tiempos. Y el otro, cuando hablábamos de diabetes, estamos haciendo el 16 y 17 de octubre, junto con la Facultad de Medicina de la UNAM, FunSalud y el Digital Health Forum, un evento en el que vamos a traer las 10 tecnologías más importantes. Después, en la tarde del día 16, diabetes específicamente, cómo bajamos las 4 P's a la atención de diabetes. Para decir, oye, ¿qué pasa con diabetes en predicción, prevención, personalización y participación? Para que el médico logre conectar todos los puntitos y ver cómo sí podemos impactar la demanda. Y luego el 17 hacemos cardiopatías isquémicas en la mañana y en la tarde cáncer de mama. Es decir, seleccionamos los 3 temas en conjunto con la Facultad de Medicina que más impactan la salud para ver cómo realmente logramos reducir la demanda de servicios y con ello tener una población sana. Sí se puede tener un buen servicio de salud en los sistemas públicos, ¿no, doctor? Sin ¿Sí duda. se entiende esto? Sin duda se puede tener, sin duda se puede mejorar también, ¿no? Realmente hay que destacar que lo que hoy existe se puede mejorar, pero también se puede incluso corregir algunas cuestiones en las cuales, pues bueno, son propias de cada uno, tanto del paciente como el profesional de la salud, ¿no? Hoy te puedo decir que, sumando a esta parte digital, pues bueno, nosotros el año pasado nos comprometimos con Alianza por un Corazón Saludable en el marco del Día Mundial del Corazón, pues a desarrollar una plataforma digital en la cual se puedan conectar el paciente, ¿no? A través de estos cambios en el estilo de vida con el médico tratante, ¿no? Que finalmente lo que queremos es que siga el paciente buscando a su médico, que siga teniendo esta guía y contrarrestar esto a través de una iniciativa, de una plataforma electrónica como lo es Intégrate, ¿no? Que realmente ahí nos puede brindar este valor a través de las plataformas digitales, porque lo vuelvo a repetir, ¿no? Hoy tenemos diabetes e hipertensión van correlacionadas, ¿no? Hoy sabemos que la primera causa de muerte en nuestro país es infarto al miocardio y la segunda es diabetes, pero cuál es primero pues va a depender en cómo abordemos al paciente y en qué momento, ¿no? Claro. Entonces ahí toma relevancia, y las discapacidades que realmente estas complicaciones pueden tener, ¿no? Disminución de la agudeza visual, desafortunadamente pues tener una amputación, que se dañe el riñón. Entonces realmente todas estas cosas también tienen un impacto económico, tanto en el sector público, pero también a nivel privado, pero lo más relevante es en las familias, ¿no? En las familias mexicanas, ¿no? Hoy vemos que una complicación de cada 100 pesos, 51 pesos salen del bolsillo de las familias de cada uno
de los que tienen estos tipos de padecimientos, y el resto, pues bueno, realmente se vuelve complejo, ¿no?, dentro de todo el sistema. Es por eso que, bueno, realmente el foco está en prevención, el foco está en trabajar sobre estas iniciativas y que, pues bueno, realmente nos acerquemos y nos conectemos con nuestros pacientes. Y en los hechos, ¿cómo ve la sociedad las nuevas tecnologías? Porque uno pensaría que un adulto mayor, una persona, un adulto en general, pues no está muy familiarizado a estas aplicaciones, pero en los hechos sí se acercan. Es correcto lo que mencionas, pero también por eso inicié diciendo el entorno familiar, el involucramiento, ¿no? Porque al final todos tenemos familiares, todos tenemos tanto abuelos, abuelas, los que tenemos la fortuna, y pues bueno, realmente este involucramiento de mejorar su salud, ¿no? El tiempo es relevante, pero no hay mejor cosa que cuidar el tiempo que tenemos de vida, que se enfoque en otra parte que es la calidad de vida, ¿no? Entonces realmente es ahí donde la prevención juega un papel importante, las tecnologías y acercarlas. También la pirámide poblacional se está cambiando ya. Entonces estamos viviendo en este mundo en el cual, pues bueno, inclusive algunos tienen más celulares que atención médica, entonces pues bueno, tenemos todo y hay que solventar estas soluciones que estamos platicando hoy para acercarnos a ellos, pacientes y médicos. Nosotros vemos las tecnologías como algo muy positivo. Claro. Soy un defensor y promotor Totalmente de las tecnologías a morir. Y yo creo que vamos a ver cosas muy buenas, ¿no? Y que nos van a permitir que la gente tenga mucho más fácil acceso a la salud, que realmente se apoyen las tecnologías. Nos queda un reto grande, que es cómo las generaciones lo vamos absorbiendo, ¿okay?, por un lado. Pero segundo también, cómo los médicos las van incorporando en su práctica. Que yo creo que también ahí hay un reto muy importante para los médicos en incorporarlas, para las facultades en general, las escuelas de medicina, cómo realmente enseñan a los médicos, ¿no? Nosotros vemos cada vez más una salud donde el médico se apoye realmente en las grandes plataformas de inteligencia artificial para hacer una mejor clínica. Y entonces que esa clínica realmente, con toda la inteligencia atrás, le permita al médico también ser mucho más asertivo. Y eso es muy importante porque le va a permitir al médico también tener mejor calidad de atención con el paciente, ya que la máquina le va a ir guiando por las posibilidades de enfermedades y va a poder ser mucho más cercano. Nosotros vemos un médico hacia el futuro mucho más apoyado en las tecnologías y mucho más empático con el paciente, que solo es positivo, porque lo que quieres es tener mejores resultados en salud, y ahí es donde las tecnologías realmente entran de manera fantástica. Muy importante esto, ¿no? La tecnología como un aliado del sector salud. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Antes de irnos al corte estábamos hablando de lo importante que son las herramientas tecnológicas, que no hay que satanizarlas, que son aliados. Y Héctor nos estaba contando un caso muy interesante sobre los dispositivos de voz, ¿no?, que tienen como personalidad, que realmente están siendo recetados para el caso de pacientes que tienen depresión o que viven en soledad realmente, y que son muy buenos aliados para evitar tragedias, ¿no?, como un suicidio, ¿no?, por ejemplo. Sí, veíamos, y les comentaba yo justo cómo llegué a ver recetas en los últimos meses de médicos recetando este tipo de dispositivos, en el que la idea realmente era que el adulto mayor o el paciente que está solito, ¿no?, se tenga con quién comunicar. Cuando hablé con los médicos para entender por qué lo estaban prescribiendo, hablaban justo de temas de depresión. Decían, muchas veces el adulto mayor vive solito en la casa, la familia no tiene cómo acompañarlo porque está en sus quehaceres, en sus deberes, entonces no los acompañan, se quedan los viejitos solitos. Entonces, una forma de interactuar con el mundo es precisamente a través de estos dispositivos. Entonces, le preguntan, oye, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está esto? ¿Cómo están las noticias? Oye, ponme tal música, ponme el otro. Y entonces comparten otro poco y los vas cambiando el estado de ánimo de las personas con resultados positivos. Creo que va a ser muy interesante observar la incorporación de estos dispositivos en la sociedad y cómo van avanzando. A mí me parece que es una arena muy rica y muy positiva. O ver tu peso en el celular, en la tableta, cómo están tus niveles de azúcar, no sé, cómo funcionaría en un dispositivo para la diabetes, doctor. No, y que ya existen, de hecho, ya existen, y realmente lo que llevan es este monitoreo, ¿no? En este mundo digital, pues tanto al paciente sí le gusta, tanto también al médico llevar el registro de cómo se está controlando el paciente, tanto sus niveles en el día, que le llamamos el monitoreo continuo de glucosa, como también sus niveles de presión arterial, ¿no?, que se está llevando ya a través de, pues, diferentes aplicaciones y diferentes formas de poder estar en contacto con este paciente, ¿no? Y aquí toma relevancia, pues, estas esferas, ¿no?, estas tres principales esferas cuando hablamos de la relación médico-paciente, ¿no?, que es la parte del médico, evidentemente, la parte del paciente y los sistemas de salud, y a lo mejor yo agregaría una cuarta, la parte digital, que es sumamente relevante, ¿no? Esta parte digital en la cual
efectivamente no es un enemigo, es un aliado, es un mundo que se está moviendo, ¿no? Y que tenemos que trabajar arduamente nosotros los médicos sobre acercarnos a los pacientes, ¿no? Recordábamos en otro foro, en otro momento, que pues cuál fue el primer dispositivo que alejó al médico del paciente, y fue el propio estetoscopio, ¿no? Porque fue el primero que nos alejó, y ese contacto que teníamos desde la historia de la medicina, pero finalmente se ha movido, y hoy el estetoscopio ha evolucionado también, en la cual nos ayuda a tener mejores diagnósticos, y es donde entra algo bastante relevante que podemos comunicar, ¿no? Claro. En la diabetes hoy en día hay diversas aplicaciones, hay diferentes monitoreos al paciente, y también hay aplicaciones en las cuales pues bueno, realizan una experiencia tanto para el paciente como para el médico. A nivel privado esto quiere decir disminuyen los tiempos de consulta, es decir, también a veces el paciente no le gusta estar esperando en la sala de espera, ¿no? Y eso hace que se vuelva como una especie de organización para el médico y para el paciente de su tiempo, que a veces es lo más relevante para cada uno de ellos. Se vale una videollamada, ¿no? Podría ser. Yo estoy completamente a favor de una videollamada. Y te cuento una experiencia breve. Yo me mido todo, ¿no? De manera diaria, todo, ¿no? Entonces me tomo la presión, me peso, tal. Y llego al médico y le digo, doctor, le mando mi reporte, el médico lo ve y me dice, ¿qué es esto? Está magnífico, ¿no? Entonces se lo cuento, lo tal, y lo primero que hace el doctor me dice, vamos a subirte a la báscula. Le digo, doctor, le acabo de mandar 5 años de pesos diarios. ¿Para qué me va a subir a la báscula? ¿No? Entonces, también falta cómo incorporamos al médico a la tecnología nueva, que creo que es fundamental. Repetí ese mismo ejercicio con una nutrióloga jovencita y también me decía, no te tienes que subir a la báscula. Le digo, no me voy a subir a la báscula. Ahí están 5 años de pesos diarios. Entonces, tú lo que tienes que ver es tendencia. Y bueno, ahí hay unas discusiones interesantes a tener. Podemos hacer una sesión completa. Me gustó mucho lo que decía el doctor, que creo que es importante que la gente que lo vea con su médico, por supuesto, que tiene diabetes aprenda, o que está en prediabetes, que es el monitoreo constante. Uno aprende mucho. Yo que tengo la oportunidad, por lo que hacemos de estar metidos en todas esas tecnologías, me he monitoreado el azúcar. Entonces te pones un dispositivo y cada 5 minutos, ¿sabes? Está monitoreando el azúcar. Lo más bonito es cuando tú entiendes lo que hiciste durante ese periodo de una semana, de dieta, de ejercicio y tal, y comienzas a ver cómo varía tu glucosa. Entonces te conoces. Y dices, oye, mira, si yo como esto, me afecta. Y muchas veces creemos que tomar un jugo de no sé qué es muy bueno, y cuando ves tu pico de azúcar dices, wow, mira lo que hice. Pero creo que ese aprender a conocernos, y que hoy las tecnologías lo permiten, es algo muy positivo. Claro. Creo que deberíamos de que los pacientes que nos estén viendo, la gente que está con prediabetes o diabetes, aproxime a su médico, doctor, me debería de monitorear, sí, no, cómo, porque uno se aprende a conocer y le ayuda mucho a manejar la salud. Claro, evitar los dichos. Ahorita que dijiste lo del jugo, dije, ¿cómo un diabético va a tomar un jugo de fruta, Claro, no? O sea, claro. porque se lo dijo el vecino. Así es. Correcto. Así, y pasa, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a la población en eso, y en conjunto la población con su médico creo que son capaces de tomar muy buenas decisiones, pues, por la salud de las personas. Sí, y también recordar que, pues bueno, tenemos, como lo dije, médicos que les cambian la vida a los pacientes, que en México lo que se destaca mucho es la calidez de sus médicos con respecto a la parte mundial, ¿no? Claro. En la cual, pues bueno, realmente somos y seguimos siendo pioneros, ¿no? Entonces, no perder esta parte de humanidad, de humanismo, y de escucharlos realmente a los pacientes, y sobre todo de que, pues, también celebramos una salud bien hecha en México, ¿no? Seguimos siendo pioneros en esta parte de atención, y debemos de continuar trabajando sobre eso a través de tecnologías. Me gustó mucho lo que decía Héctor, a través de acercarlo con los diversos medios y el monitoreo, ¿no? Realmente coincido que la parte de estar viendo cómo vas y cómo puedes prevenir, y ver que a lo mejor una situación estresante te eleva ciertos patrones, y presión arterial, glucosa, etcétera, pues puedes ahí desde ese momento detectarlo, ¿no? Y que hoy ya viene, ya existen relojes inteligentes, ya existen diversas cuestiones en las cuales hoy es una realidad, y pues tenemos que trabajar con ello. Sin duda, un trato de cercanía, de amabilidad entre el doctor, entre el paciente, sumado a las tecnologías, va a ayudar muchísimo a reducir o atacar estas enfermedades. Vamos a un corte. Sin duda alguna, nuestros médicos mexicanos están enfrentando nuevos retos de cara a las nuevas tecnologías, que yo creo que tendrían que ser abordados desde las carreras, ¿no? Desde las facultades de medicina, y sobre todo también materias de enfermedades que hoy nos aquejan, y que muchas veces la discusión es de los médicos especialistas es que no les enseñaron a los generales desde la carrera, ¿no? Ahí sí tendría que haber también un cambio por parte de las autoridades, por parte de las escuelas, pero bueno, en la tecnología, ¿qué podemos hacer, Héctor? Sí, creo que tocas un tema que es crucial, que es, estamos viendo la llegada de las nuevas tecnologías y tenemos que apoyar a los médicos para que
las incorporen, las sepan manejar. Si no, lo que nos sucede es que llega alguien con su estudio genético a ver al médico y el médico lo ve y dice esto está mal o no sirve, cuando realmente lo que pasa es que no lo sabe interpretar o qué hacer con él. Entonces, ese caso, que es donde arranca hoy algo que nos está comenzando a suceder, va a ser cada vez mayor. Entonces sí tenemos que trabajar con las facultades en la dinámica. Yo he discutido este tema ampliamente con el doctor Fajardo en la Facultad de Medicina de la UNAM, con Tomás Barrientos en la Anáhuac, con Guillermo Torre en el TEC, y realmente están trabajando en ver cómo le damos la vuelta a ese tema. Y hablo de genética, que es algo hoy muy obvio, pero que va a crecer muchísimo. Pero lo mismo pasa con el manejo, como decíamos hace un ratito, de la telemedicina, ¿no? ¿Cómo manejar la telemedicina? ¿Cómo la incorporo? ¿Cómo le saco más provecho? El tema que está inmediatamente atrás es la inteligencia artificial. Cuando decíamos, es que tal servidor, tal apoyo, tal jugador, para no decir nombres, me puede conducir mejor en la identificación de una enfermedad o la otra, pues es un tema que hay que saber cómo manejar esa tecnología. Y creo que las universidades tienen una tarea importante que hacer, y dado el momento que estamos viviendo, también tendríamos que ver a los prestadores de las nuevas tecnologías apoyando esa rápida formación de los médicos. Entonces yo creo que es un ejercicio de 3 partes, por supuesto los formadores, por supuesto el gobierno y las nuevas tecnologías, los que han desarrollado las nuevas tecnologías. Empresas, unas de gran calado, muy grandotas, pero muchas startups que están haciendo cosas muy padres, tanto en México como en el mundo. Claro que sí. Y de ahí hablábamos de esta parte, ¿no? Que realmente en México también se hacen cosas bien hechas, ¿no? Esta parte de las tecnologías pues toma un rol también importante en la formación, en el entrenamiento de los nuevos médicos para pues enfrentarse a estos nuevos casos clínicos, ¿no? Y vemos que inclusive la obesidad también es un factor principal para desarrollar cáncer, y nos enfrentamos ya cada vez más a retos más grandes dentro de la medicina, en la cual el médico, entre mejor esté preparado y en estos modelos de educación continua, nos puede ayudar a un diagnóstico oportuno, preventivo, y evidentemente tener un tratamiento adecuado, ¿no? Es por eso que esta parte tecnológica toma muchísima relevancia. Hoy te puedo decir que en Cirana estamos trabajando sobre esto, sobre elevar la voz del paciente, sobre acercar al paciente en esta parte tecnológica a través de estas esferas en las cuales Intégrate puede coexistir y trabajar con ellos, y que el médico sea partícipe de esto, ¿no? Que realmente es hoy el tema, ¿no? Realmente podemos en conjunto trabajar, ¿no? Sector público, sector privado, el paciente, todos, para lograr estos cambios que son realmente necesarios dentro de nuestro país. Qué importante lo que mencionas, la calidad de nuestros médicos mexicanos, incentivarlos, porque realmente tenemos médicos de calidad. No es que haga falta más médicos en el país, no es que necesitemos de otros países, sino oportunidades reales, ¿no? De crecimiento, de plazas, de residencias, para poder tener una cobertura real, ¿no creen? Sí, por supuesto, creo que hay que trabajar en esa materia. Me gustaría enfatizar el tema del trabajo público-privado, que justo ahorita mencionaba el doctor. Creo que hay mucho que se está queriendo hacer y que hay que seguir apoyando en esa dirección. En el caso de salud, se trabaja con el secretario, por supuesto, con el secretario Alcocer, pero también mucho con la oficina de presidencia. En el grupo del ingeniero Romo, el ingeniero Guerrero, y eso están trabajando mucho en ver cómo juntamos realmente al sector privado y al sector público para aportar en pro de la salud. Y creo que ahí nos queda una tarea padre como país, de que tenemos que encontrar cómo sumar y cómo hacer que esto nos lleve a cerrar la brecha de acceso a la salud. De las tecnologías, hay 10 tecnologías que me gustaría mencionar, sobre todo para que los médicos se las queden en la cabeza, los médicos que nos están escuchando, digan, pues por lo menos voy a hacer la tarea de qué se tratan. Claro. Unas para unos van a ser más obvios, o más obvias, otras para otros no. Genética es una, ya lo hablamos. Inteligencia artificial también, y creo que hay que entender lo que hay alrededor de inteligencia artificial. Claro. Telemedicina, hoy la tocamos ampliamente con ejemplos reales. Realidad virtual, realidad aumentada, que se está utilizando mucho en el entrenamiento de los médicos, pero también, por ejemplo, en ayudar a los pacientes a tratar fobias, ¿no? O también pacientes que tienen, por ejemplo, dolor muy fuerte, típicamente pacientes quemados, en donde cuando están en el proceso de curación, la realidad virtual y aumentada puede ayudar. Drones para la entrega de medicamentos en poblaciones lejanas, para el transporte de órganos, para el transporte también de sangre, por ejemplo, de pacientes que necesitan cualquier tipo de atención, ¿no? Otra es impresión en tercera dimensión. Impresión en tercera dimensión cuando una persona tiene, por ejemplo, cáncer óseo, ¿no? Y hay que cambiar un hueso. Hay cosas padrísimas pasando ahí. Magdalena de las Salinas como hospital está haciendo cosas muy interesantes. El Civil de Guadalajara también. Blockchain, y lo que hay atrás de blockchain, ese se convierte un poco más complicado, pero es todo el manejo realmente de las grandes bases de datos. Y por supuesto robots. El doctor justo en el
descanso, en el comentario decía, mira, el tema de robótica. Y entonces de ese no voy a hablar más, se lo dejo a él. ¿No? Pero es increíble lo que pasa ahí ¿Cómo nos también. puede ayudar? Sí, ¿no? realmente la cirugía robótica nos está aportando muchísimo, ¿no? En estas partes de inclusive tratar alguna afección, tumores, alguna corrección que se necesite dentro de la salud de un paciente y que el médico se va entrenando dentro de esto desde la carrera, ¿no? Desde diversos sistemas que existen en los diferentes hospitales y que, bueno, realmente eso nos ayuda a mejorarlo, ¿no? Hacer un proceso menos invasivo, hacer un proceso menos doloroso y sobre todo hacer un proceso más fino, más quirúrgicamente excepcional para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Dentro de todas las partes de la cirugía, ¿no? Imaginémonos ojo, imaginémonos abdomen, entre otras cuestiones más, ¿no? Inclusive cerebro, ¿no? Hoy que también, ¿no? y corazón, ¿no? Entonces realmente cerrando, pues bueno, esta salud bien hecha en México nos habla de que pues hay cosas buenas que hacer, hay cosas muy positivas, hay médicos que realmente y galenos, colegas que realmente vemos por la salud de nuestros pacientes y que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Eso nunca dejarlo y a quienes nos están escuchando, pues bueno, realmente que se acerquen, ¿no? Que se acerquen y que sobre todo esto es un ecosistema, se habla de un ecosistema médico digital, ¿no? Que tiene dos vertientes, el tratamiento, el entrenamiento y sobre todo, pues todo esto coexiste en algo muy importante, el paciente, Claro. que en Silanes es el centro de todas nuestras decisiones, ¿no? El paciente, ponerlo en el centro y pues que juntos todos hagamos de la vida una historia saludable. Que eso Como es lo pacientes que realmente... poner de nuestra parte, ¿no? Exactamente. Bueno, completamente de acuerdo. El paciente debe ser el centro de toda la discusión. Si perdemos el foco de darle acceso a la salud a la persona, estamos perdidos. A mí me gustaría cerrar con dos temas. Uno, del lado de la demanda, realmente tenemos que trabajar en las 4 Ps. Claro. Cómo trabajamos realmente en incorporar las 4 Ps es crucial. Muy bien. Y luego, cuando ofertamos sistemas de salud, realmente que haya los recursos, que haya trabajo público-privado. Y por eso lo que hablamos hoy, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías. Así es, la verdad es que es un tema muy interesante. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Héctor Valle. Muchas gracias, doctor Ángelo Quirós. No se vayan, quédense en Excelsior, sigan con la información. Nos vemos mañana en Punto y Coma.